Buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en este hermoso día. Este devocional lleva como título Extranjeros y Peregrinos. Leamos 1 de Pedro 2, 11, 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro dirige esta carta a los judíos dispersos en el mundo y a todos los que conformamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de este texto citado, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A nosotros, que no éramos pueblo de Dios, haciéndonos una exhortación en forma de ruego, a que vivamos como es digno del Señor, agradándole en todo. En este texto de 1 de Pedro 2, 11 al 12, el Espíritu Santo nos enseña 4 verdades para poner por obra. Primero, somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Un extranjero es el que vive en un país que no es el propio. En la Biblia tenemos como ejemplo a Abraham, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena. Nosotros, espiritualmente, nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino celestial. Un peregrino es un estado transitorio o temporal donde se está residiendo. Hebreos 11:3 nos enseña que los héroes de la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Nosotros debemos desarrollar esta mentalidad de extranjeros y peregrinos, aunque nacimos aquí en Colombia físicamente, por la fe somos ciudadanos celestiales. Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La segunda verdad es que debemos combatir contra los deseos carnales que batallan contra el alma. La invitación del Espíritu de Dios es hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer morir? Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son estos deseos de la carne? Gálatas nos los dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes. Para poder vencer, debemos utilizar los recursos que Dios nos ha dado: la oración, la palabra, el estar en íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Viviendo en el Espíritu, venceremos como Cristo venció. La tercera verdad que encontramos es que debemos mantener una conducta irreprochable en este mundo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cómo podemos vestirnos? Poniendo por obra esta palabra que es espada de dos filos y es agua que limpia. Y por esta sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que también nos limpia de todo pecado. Así, mis hermanos, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de misericordia, benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. La cuarta verdad es que hay un día de la visitación de Dios, ya sea para juicio o para salvación. Hermanos, Dios ha puesto la eternidad delante de nosotros. ¿Qué haremos? Estas verdades nos deben llevar a vivir para Dios estos años que nos quedan. Debemos vivir solo para Él. Dios nos llama a un estilo de vida radical de extranjeros y peregrinos descrita en esta carta. Hermanos, Dios nos ayude a poner por obra su palabra, no siendo solamente oidores olvidadizos. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra que nos confronta a tener un estilo de vida diferente del mundo que está a espaldas tuyas. Ayúdanos a discernir las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz para vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones y sigamos adelante, venciendo con Cristo Jesús. Amén y amén.